Según la mitología griega, Teseo fue un héroe legendario y el primer rey de Atenas. En una de sus travesías viajó desde la isla de Creta hasta Atenas en su barco. Este barco sería conservado por los próximos 300 años. Sin embargo, estas piezas se fueron deteriorando y tuvieron que irse cambiando, de forma que 300 años más tarde el barco no se parecía en nada al barco original en el que viajó Teseo. ¿Seguía siendo el mismo barco o ya no debería ser considerado como tal? ¿En qué punto pasa una cosa a ser otra distinta? Somos el Donut de la filosofía y en el vídeo de hoy hablaremos de la paradoja del barco de Teseo y cuál es nuestra postura ante esta incógnita. Para poder resolver esta cuestión debemos centrarnos primero en qué ocurre al reemplazar una parte de un cuerpo. Desde nuestro punto de vista, el cuerpo sigue manteniendo su identidad. Por ejemplo, si a mí me hacen un trasplante de riñón, yo no diría que soy en parte otra persona. Mi cuerpo seguiría siendo por completo parte de mí. Por eso, cuando cambiamos unos tablones al barco, sigue siendo el mismo barco. Podríamos decir que la unidad asimila a la parte cambiada como parte de sí misma. De esta forma, el barco asimila los nuevos tablones como parte de sí mismo. Es decir, que no es un barco y unos tablones de otro barco, no, simplemente es un barco que ha asimilado los nuevos tablones. Y es que aunque cambiases todas las partes, la identidad, la esencia del cuerpo, podrías perfectamente seguir persistiendo. Nuestro propio cuerpo, sin ir más lejos, va reemplazando sus células cada vez que mueren. Ninguna parte de nuestro cuerpo ha permanecido igual desde nuestro nacimiento, y a pesar de ello seguimos siendo nosotros mismos. Algo parecido también sucede con los objetos inanimados. La madera se pudre, la piedra se erosiona, el metal se oxida, todo sufre un cierto cambio con el paso del tiempo. Pero aún así, puedo decir que mi vieja bicicleta, oxidada y desgastada, sigue siendo mi bicicleta. Es aquí donde queríamos comentar la postura del filósofo Aristóteles, quien en su explicación de la realidad definía a un objeto como la suma de su sustancia, su esencia, lo que le hace ser el objeto que es, y sus accidentes, los cuales son cualidades del objeto que no son intrínsecas al objeto y que no determinan qué tipo de objeto es. ¿A qué me refiero con esto? Con esto me refiero a que si por ejemplo yo tengo mi vieja y oxidada bicicleta, el hecho de que sea amarilla, que sea grande, que esté en el parque o que esté en mi casa, son accidentes, pues esté en el parque, esté en mi casa, sea amarilla o sea grande, sigue siendo mi bicicleta. Sin embargo, si yo cojo esa bicicleta, la reciclo y con el material hago una carretilla, entonces ya no puedo decir que es mi bicicleta, porque ha perdido su sustancia de bicicleta y ha ganado una nueva sustancia de carretilla. Es por ello que, si reciclo esta bicicleta, diría que ha sufrido un cambio sustancial y que ha dejado de ser mi bicicleta. En el caso del barco de Teseo, no importa cuánto cambies los tablones, el timón, da igual, porque mientras pueda considerarse un barco, el mismo barco, entonces todos los otros cambios serán cambios accidentales, y este barco seguirá siendo el barco de Teseo. Solo que ha sufrido cambios accidentales y que no se parecen demasiado al barco de hace 300 años. Como por ejemplo mi vieja bicicleta oxidada, que es muy diferente al día que la compré, pero sigue siendo mi vieja bicicleta oxidada. Con todo esto llegamos a la conclusión de que el cambio accidental es inevitable. Todo sufre cambios con el paso del tiempo, y llegará a un punto en el que un objeto casi no guarde similitudes con su forma inicial. Y en la mayoría de los casos, el objeto también podrá experimentar un cambio sustancial, transformándose en algo completamente distinto. Sin embargo, este cambio sustancial no tiene por qué darse mientras el objeto siga pudiendo considerarse lo que fuese antaño. Este es el caso del barco de Teseo, que mediante el mantenimiento y la sustitución de piezas ha ido cambiando pero sin dejar de ser el barco de Teseo. Es decir, que no ha dado este cambio sustancial para dejar de ser un barco, solamente ha dado cambios accidentales que le han seguido siendo un barco. Es por eso que si nos preguntas al Donut de la filosofía qué opinamos sobre el barco de Teseo de hace 300 años y el barco de Teseo de ahora, te diremos que ambos son el mismo barco. Da igual cuántos tablones cambies, da igual cuántos timones, cuántas velas, porque la sustancia sigue siendo la misma. Un saludo, muchas gracias por ver el vídeo, dadle like, suscribiros y no olvidéis consultar nuestro canal para otros vídeos de otros temas relacionados con la filosofía. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!